de este lado. Bueno, esta es la sesión número 3 y vamos a iniciar tratando de recordar un poco las sesiones pasadas. Entonces, vamos a ver un pequeño repaso. En la sesión 1, que algunos de ustedes vieron por video y otros vieron en vivo, bueno, en una de estas clases, hablamos sobre los dictadores. ¿Qué otra cosa hablamos? Verdad, fe y razón. Ok. Y bueno, en la sesión de el miércoles hablamos sobre las relaciones de fe y razón, que al final terminaron siendo como 7. Y lo importante era ver que la manera correcta de entender las relaciones es las autonomías integradas. Es decir, que el conocimiento científico es válido y verdadero y tiene su propio camino. Y el conocimiento mediante la fe revelada es válido y verdadero y tiene su propio camino, pero que al final coinciden porque es la misma verdad. No es que haya dos verdades separadas, sino que es la misma. Y aunque la manera de acercarse o de conocer, pues va siendo diferente, al final hay que contrastarlas, compararlas, para que, pues bueno, quitemos contradicciones y demás. Además vimos las 4 causas del ser, ¿se acuerdan cuáles son? A ver, les platico la primera, es la causa material, que nos dice de qué están hechas las cosas. ¿Quién se acuerda de otra? Vamos, despierten o revisen sus apuntes. ¿Había causa espiritual? No, no. Esa parte yo creo que ya andaban cansados. Vamos a repasar. Causa final. La causa final es otra. Muy bien, esa fue la última. La causa final responde la pregunta de ¿para qué son las cosas? Y había otras 2. A ver, ahí les va esta. Les voy a Causa preguntar. formal. La causa formal, ¿y esa qué nos dice? La causa formal nos dice qué cosas son las cosas. ¿Qué son las cosas? ¿Qué es un gato? ¿Qué es un perro? ¿Qué es? ¿Sí me explico? Entonces, y la otra que es la más difícil de definir es la causa eficiente. Es la que te habla de cómo funcionan las cosas y de los porqués. ¿Por qué se produjo esta cosa? ¿Por qué se cambió? ¿Por qué se destruyó? ¿Por qué está en este lugar? ¿Por qué está en este otro lugar? La causa eficiente. Entonces, bueno, esas son las 4 causas que nos ayudan a entender la realidad. Por ejemplo, yo puedo pensar en un objeto de madera hecho por un carpintero, ya va causa material, madera, la causa formal, que es, perdón, la causa eficiente, que es el carpintero, y la causa formal, voy a decir que es una silla, la causa final es que es para sentarse, ¿vale? Entonces, bueno, eso es lo que nos permite conocer más profundamente la realidad de las cosas. Ahora vamos a ir más adelante. Vamos a hablar sobre el conocer y el ser. Vamos a hablar sobre los grados de perfección del ser y sus consecuencias. Y bueno, pues también habíamos señalado ya una de las primeras manipulaciones del curso de la 4T, que es explicar al ser humano únicamente por su causa ¿cuál?
Material. Material, porque decían que somos polvo de... Estrellas. Y sí, somos polvo de estrellas, pero no solo somos polvo de estrellas. Muy poético. Muy poético, sí. O que solo somos células. Somos células, sí, estamos hechos de células, pero no solo somos células. Eso no es lo más importante en nosotros. Eso es nada más el material del que está hecho nuestro cuerpo, ¿sí me explico? Y al dejarnos en ese nivel, mostrábamos una foto de alguien que prefería salvar a las vacas que salvar a los seres humanos. Bueno, vamos a irnos al conocer y al ser. Les quiero poner dos frases. A ver si se alcanzan a ver. Si están en celular va a ser difícil, pero si alguien alcanza a leer la frase, dígala por favor despacio para que los que tienen celular puedan saber de qué se trata. Lo primero en el orden del conocimiento es lo último en el orden del ser. Lo primero en el orden del conocimiento es lo último en el orden del ser. Y la otra dice, Lo primero en el orden del ser es lo último en el orden del ser. ay, esa está mal escrita. Tache, ¿dónde está? Bueno, vamos a tener que modificarla. Vamos a ver, vamos a ver. Estamos aquí. Esa está mal. Lo primero en el orden del ser es lo último en el orden del ¿cómo se escribe conocimiento? Ahí está. Bueno, ahorita lo arreglamos. Ahí está. Muy bien. Ahora sí, presentar otra vez. Lo primero en el orden del conocimiento es lo último en el orden del ser. Y lo primero en el orden del ser es lo último en el orden del conocimiento. ¿Cuál es el orden del conocimiento? Que yo voy conociendo algo. Entonces, lo primero que conozco es la superficie del ser. Lo primero que conozco me dice simplemente aspectos del ser, como pues que se mueve. Por ejemplo, si alguien está jugando fútbol y le mandan la pelota, pues lo que ves que ahí está la pelota. Y o va por ella o se esconde, no le vaya a pegar. Lo primero que conocemos de la comida es el aspecto, el olor, el sabor, ¿sale? Pero en el orden del ser, lo vamos descubriendo, pues, qué cosas son las cosas y lo que es su causa formal, que es lo que habíamos dicho, lo que hace que una cosa sea esa cosa, eso lo vamos descubriendo poco a poco a partir de, pues, de las manifestaciones sensibles, es decir, de lo que podemos sentir, tocar, etcétera, pero no nos quedamos ahí, no nos quedamos en veo colores, o veo rayas, o veo círculos. Bueno, ya el círculo es una forma, sino que vamos descubriendo que hay un árbol, que hay un perro. Lo primero que conocemos del perro, pues es su aspecto, y después vamos descubriendo pues que ladra y otras cosas, ¿no? Entonces vamos conociendo poco a poco más acerca de la cosa en sí misma. Y esa cosa en sí misma es más difícil de conocer, pero es aquello que produce los sonidos, el movimiento, el color, el sabor. ¿Sí me explico? Bueno, preguntas hasta aquí. Vámonos al conocer. Entonces, decíamos que ¿cómo avanza? Los sentidos nos dan una vivencia. Los adultos, para darse importancia, le llaman fenómeno. Pero bueno, los sentidos nos dan una experiencia, una vivencia, un fenómeno. Nosotros tratamos de ver por qué sucede. Vemos sus causas. Ya platicamos un poco de eso. Y nos permite llegar al principio o fundamento. Este es el principio de esta vivencia. Voy a ponerles un ejemplo. ¿Qué ven ahí?
Un niño con dolor de estómago. Un niño, lo que se ve es que tiene los ojos cerrados, que tiene la boca un poco retorcida y las manos en su estómago. Lo que vemos es que está un poco inclinado hacia adelante, que trae la boca torcida, que trae los ojos de cierta forma. Ahora, cuando decimos, ¿y por qué está así? Ya lo dijeron, le duele el estómago. El dolor de estómago lo descubrimos por la posición en la que está. El dolor de estómago causa que el niño esté en esa posición. Ahora, ¿por qué le duele el estómago? Porque no se lavó las manos antes de comer o Por porque se Se ejemplo, mete comió una cosas a la planta boca. venenosa. se comió una planta venenosa, por ejemplo, Pedro tuvimos le un caso comió, así. ¿Sí lo dijo que se veía vemos? muy rico. Bueno, sí, a lo que voy es, lo primero que es un cuadro, que está el niño apretando los dientes, con los ojos cerrados, inclinados en frente y las manos. Eso es lo primero que vemos, es lo primero en el orden del conocer. Y luego tratamos de averiguar por qué está así. Bueno, a todos alguna vez nos ha dolido el estómago, por eso luego le duele el estómago. Ahora, ¿y por qué le duele el estómago? Ah, bueno, ahí ya hay varias explicaciones, ¿no? Se comió una planta venenosa, no se lavó las manos antes de comer, le dieron un golpe. Bueno, eso último que mencionamos es lo primero en el orden del ser. La planta venenosa, el no haberse lavado las manos, el golpe en el estómago, es la causa, el principio que produce el dolor de estómago, el cual a su vez produce una reacción en el cuerpo que está en esta imagen. ¿Sí vamos? Bueno, hasta aquí preguntas, porque vamos a irnos más profundo. No, A ver, déjenle pongo aquí. Ay, avanza cosa. Bueno, en el ser. Vamos a ver, en todo cambio, díganme si esto les parece lógico o irreal. Que en todo cambio hay algo que cambia y algo que permanece. De lo contrario, sería un ser completamente distinto. Les explico la frase. Del lado izquierdo tenemos a un niño que está haciendo ¿qué cosa? caminar o correr. Está caminando o está corriendo. Entonces, ¿está cambiando? No No. está cambiando de actividad, pero sí está cambiando de lugar, porque al principio estaba en un lugar, por ejemplo, en la portería, y luego al ratito está en la media cancha y al ratito está más adelante. Pero además cambia la forma. Y perdió su equipo Los porque le brazos metieron están. un gol. ¿Qué pasó? Y perdió su equipo porque le metieron un gol. Bueno, ahorita todavía no, porque trae la cara contenta. Al rato la va a poner triste. Pero No lo que. mira hacia atrás. No, es que no se dio cuenta. Bueno, lo que quiero decirles es esto. Está cambiando los pies de posición, los brazos de posición, está respirando, estaba en un lugar y al ratito está en otro lugar. Y sin embargo, a pesar de eso, es el mismo niño. Es el mismo, solo que de forma diferente. Veamos el otro ejemplo de la planta. Está una semilla, echa raíces, empieza a crecer la plantita, suelta más hojas. Está cambiando. Sin embargo, es la misma planta. Entonces, en todo cambio, hay algo que cambia, la posición, el acomodo de las manos, el tamaño, el número de hojas, y hay algo que queda igual. ¿Es el mismo niño o es la misma planta? De lo contrario, sería un ser distinto. ¿Cómo sería un ser completamente distinto? Si yo quito al niño y pongo un perro. ¿Sí lo ven? Así sería ya un ser completamente distinto. Pero bueno, o arranco la planta y pongo una pelota. Ahí ya
En ese cambio ya es un ser distinto. Pero si no, pues hay algo que permanece y algo que cambia. Bueno, vamos a hablar de lo que es la esencia y el accidente. La esencia y los accidentes. Del lado izquierdo, ¿qué dibujo vemos? Como personas haciendo deporte. Personas haciendo deporte. ¿Puede ser la misma persona en distintos momentos? Sí, Podría ser, o pueden ser distintas personas. ¿Y todos son seres humanos? sí, Podrían ser maniquíes porque no nos deja ver, pero la idea es que son seres humanos. Representa humanos haciendo deporte. Del lado derecho, ¿qué hay? sillas. Sillas. Una es de qué forma y la otra de cuál. Una es como de las que están en Schoenstatt y la otra es de madera. Hay una silla de madera y la otra es de plástico. Una es de qué color y la otra de qué color. Azul y la otra café. Bueno, y puede ser que una sea más grande y otra más chica. Y sin embargo, ¿son qué cosa? Sillas. Son sillas. La esencia es lo que hace que una cosa sea esa cosa y no otra cosa. Y los accidentes nos dicen cómo es esa cosa. Por ejemplo, tú tienes a un ser humano, ahí es el ser humano. Tiene una esencia de ser humano. Y sin embargo tiene accidentes. Por ejemplo, en la posición, si está dormido, si está despierto, si está jugando tenis, si está jugando fútbol. Y la silla, lo mismo. Hay sillas pequeñas, sillas grandes, sillas de plástico, sillas de madera, sillas azules, sillas cafés, siguen siendo sillas. La esencia es la silla y los accidentes pues son como el color, el tamaño, la posición, el lugar. ¿Sí me explico? ¿Hasta aquí preguntas? Bueno, entonces, vamos a ver una cosa muy divertida. Cuando decíamos regresamos, entonces, en todo cambio hay algo que cambia y algo que permanece. Si se trata del mismo ser, si es el mismo niño que está corriendo, si es la misma planta que se está desarrollando, la esencia del niño queda igual y lo que cambia son sus accidentes. La planta, la esencia es ser la planta y sus accidentes pues son el grado de desarrollo que tiene ramitas para acá, ramitas para allá, si está sana, si está enferma, ¿sí me explico? Ahora, vamos a ver este tema y ya empezamos ahora sí a meternos más profundo. Si algo cambia, adivinen qué. Es porque puede cambiar. Porque puede cambiar, suena tonto, ¿verdad? Y si algo puede cambiar, tiene la potencia de cambiar. Palabrita nueva, potencia. Oh, yo ya la conocía, yo tengo mucha potencia. Ok. Pero en filosofía, la potencia significa que algo puede hacer o ser de una manera. Entonces, si un perro ladra, es porque puede ladrar, obvio. Ahí no he aprendido nada, ¿verdad? Pero a veces se nos olvida. Si un gato maulla, es porque puede maullar, pero también puede quedarse callado. Bueno, por ejemplo, está el árbol. El árbol lo puedo convertir en tablas de madera y las tablas de madera las puedo convertir en una silla Silla o y otra cosa. guitarra, muchas cosas, una fogata. Entonces, en este caso, lo que estamos viendo que cambia es la materia. La materia madera cambia a forma de tablas, de forma árbol cambia a forma de tablas y de forma de tablas cambia a madera. En los ejemplos que veíamos hace ratito de la planta y del niño que corre, teníamos la misma forma y en un caso cambiaba de posición, el niño corriendo, y en el caso de la planta que crecía más, cambiaba la materia. ¿Por qué? Porque ahora tenía más materia. Cuando es más grande, tiene más materia que cuando es más chica. ¿Sale? Potencia. Pensemos en el ejemplo de la planta. Nada puede ser lo que no es. O sea, un pájaro no puede ser una piedra, la luna no puede ser el viento. ¿Sí me explico? Pero vemos que las cosas cambian. Y si las cosas cambian es porque tienen dentro de sí mismas aquello que todavía no son. Las cosas, también las plantas también,
Las cosas tienen dentro de sí mismo aquello que todavía no son. Tienen el principio de todos los cambios que pueden tener. Los tienen de forma posible, es decir, que pueden llegar a ser. Una semilla puede llegar a ser una planta. El ser en potencia es el ser de una cosa que está latente, que en cierta manera está ahí. En el caso de una planta, tiene la información genética para desarrollarse en forma de planta y no de cualquier planta. Si es frijol, la semilla va a salir una planta de frijol. Si es un coco, va a salir una palmera. Si es una piña de bosque, va a salir un pino. Y si es una piña de fruta, pues va a salir una piña de esas. ¿Sale? Es decir, cada uno tiene dentro sus posibilidades. Lo que podrá ser alguna vez, aunque todavía no. Puede ser que a lo mejor nunca lo sea, pero podría serlo. Bueno, y eso es la potencia. Es el ser de una cosa que todavía no es, que puede ser. Por otro lado, tenemos el acto. El ser en acto es la cosa como está en este momento. Por ejemplo, yo estoy en acto de estar sentado, porque estoy sentado en este momento. Tengo la potencia de estar parado, pero ahorita mi acto es estar sentado, ¿sale? Entonces, sin importar lo que fue, lo que será o lo que podría haber sido, lo que es ahora es el ser en acto. Y bueno, el movimiento no es otra cosa que el paso de la potencia al acto. Si algo se mueve o alguien está en la cocina y camina a su recámara, estando en la cocina tiene la potencia de estar en su recámara y el caminar a su recámara es el movimiento para estar en la recámara. Pero ese es un movimiento de un solo tipo, el movimiento de trasladarse, el cambio de posición, de ubicación. Igual alguien dice, estoy sentado y me pongo de pie, tengo la potencia de estar parado, el movimiento es pasar de la potencia de estar parado a que yo me paro y entonces ahora tengo el acto de estar parado. Pero hay otras potencias. Yo tengo la potencia de ser un anciano y mi movimiento de envejecer es el que hace que me vuelva anciano día con día. Ustedes también. Antes eran niños, tenían la potencia de volverse Y adolescentes. segundo por segundo. Así es. Tenían la potencia de ser adolescentes y ahora esa potencia se está convirtiendo en acto. En algunos ya es acto, en otros ya merito, están en eso. Es el movimiento. ¿Sale? Tenemos la potencia de morir, pero ya no tenemos la potencia de revivir, no dentro de nosotros. Entonces, ahí hay un cambio diferente, ya no hay cambio en accidentes. Pero ese es otro asunto. Bueno, quedó claro el acto y la potencia y el movimiento. Quedó claro que puede ser cambio sobre la misma materia, cambiar de forma, como en el árbol, la madera y la silla. Y quedó claro, como en el ejemplo de la planta, que es la misma forma, pero lo que actualiza, lo que pone en acto son sus accidentes que tenían potencia, que es desplegar las hojas que tiene, cambiarlas de posición y además aumenta de materia porque antes era chiquita y ahora es más grande. ¿Todas estas cosas quedaron claras o hay alguna pregunta hasta aquí? No. Ok, vámonos a lo que sigue. Naturaleza y operaciones. Repasando, tenemos cambios. Tenemos que esos cambios son porque hay una potencia de cambiar. Y la causa de esa potencia es la naturaleza. Cuando dicen la naturaleza humana o la naturaleza del cemento. A ver, aquí María Luisa levantó la mano. Adelante. Hola, Gus, buenos días. Oye, a ver, tengo una duda de la potencia. ¿La potencia tiene que estar como inscrita en el ser? O, por ejemplo, a ver, una madera, una tabla. Bueno, no, a ver, primero, un
un arbolito Ajá, está en potencia de ser un arbolote, ¿no? Un árbol grande, ajá, frondoso. sí, ¿Un árbol está en potencia de ser guitarra? ¿O esa también, no, porque no está inscrito? ¿Ah, sí? Ah, bueno. sí, también, nada más que ahí tiene truco, porque hay dos maneras de movimiento. El árbol, la semilla que se convierte en árbol pequeño, luego árbol grande, y luego árbol viejo, y luego se seca, es un tipo de movimiento en el que la misma forma, la misma esencia, la misma causa formal, va cambiando sus accidentes. Son sinónimos, forma, causa formal y esencia. Quédese ahorita con eso. Va cambiando sus accidentes y tiene dentro de sí esas posibilidades de cambio. Pero hay otra forma de cambio, que es sobre la misma materia, aplicarle distintas formas. En este caso, la materia llega a una causa eficiente externa. Causa eficiente, recuerden, que es el leñador, llega con un hacha y pa, pa, pa. El árbol tiene la potencia de ser partido en pedacitos. Si no, no podría. Por ejemplo, si el leñador llega con su hacha y va a una montaña que tiene mármol y le da pa, 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 destruye su hacha y nada más saca 2, 3 pedazos. ¿Sí me explico? Pero en cambio, en el árbol sí lo puede cortar. Ahora, cuando el árbol lo cortan y lo pasan por las máquinas y lo convierten en tablas de madera, ya no es árbol. Ya no es árbol. Perdió la forma de árbol. No solo la figura, ya no está vivo. Entonces, perdió la esencia de árbol. Eso ya son tablas de madera. Pero esas tablas de madera tienen su propia forma, la forma de tablas de madera, las cuales tienen propiedades, tienen la potencia de que un agente externo las trabaje de cierta manera y se conviertan en una guitarra o en una silla o en un lápiz. ¿Por qué? Porque tiene esa posibilidad, tiene la potencia. En cambio, si el mismo carpintero intentara hacer una silla con mazapán, ¿qué creen que pasa? El mazapán. Se Se hace, muere la silla. no, o sea, se hace polvito, no puede ni siquiera armarla. ¿Sale? Ahora, la parte que es difícil y que es ya más avanzada es que la materia madera no es una materia pura, es una materia que tiene forma, forma de madera. Esa es la parte que no quiero hacerlos ahorita pelotas, entonces quedémonos con que puede haber, con que esa misma madera a su vez tiene propiedades y esas propiedades son dadas por su esencia de madera. O sea, el árbol está hecho de madera, la materia del árbol es la madera y las hojas, pero la madera a su vez es una esencia de madera que está hecho de ciertos materiales, ¿sí me explico? Bueno, la madera tiene la potencia de convertirse en guitarra. Ahora, la guitarra tiene una forma y tiene la capacidad de producir música en su potencia. También tiene la capacidad de que la tome un rockero y la destruya en un concierto, pa, 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 y la haga pedacitos. Pero entonces deja de ser guitarra. La guitarra tiene la potencia de ser destruida. No se destruye por sí misma, la tiene que destruir otro, pero tiene esa potencia. Pero una vez destruida ya perdió la forma, la esencia de guitarra y ahora es la esencia de un montón de escombros y ya no produce música. No sé si con esto les expliqué o lo compliqué más. Loco. ¿Se complicó más? Perfecto. No, Gracias. No, no se complicó. Lo que quiero decirles es esto. Los cambios pueden ser cambios de forma o cambios de esencia o pueden ser cambios de accidentes. El desarrollo, cuando es cambio de accidente, permanece la misma cosa siendo la cosa. La silla sigue siendo silla, aunque yo la pinte o aunque yo me siente sobre ella o la ponga en un camión. El árbol sigue siendo árbol, aunque esté chiquito o esté grande o yo le pone unas ramas o lo decore para Navidad. Pero en el momento en que yo lo destruyo para hacer otra cosa, ya deja de ser árbol, aunque la materia siga siendo la misma. Si yo agarro una vaca y la mato para hacer barbacoa, la vaca deja de ser vaca y se convierte en cortes de... No, la barbacoa no puede ser con la vaca, ese es el borrego. Bueno, ¿me entendieron? O sea, puedo hacer un bistec o cualquier cosa, entonces la vaca muerta ya no es vaca, tiene figura de vaca, pero ya es cadáver.
tiene otras propiedades, se está muriendo, se está descomponiendo. Entonces tú la cortas en pedacitos y entonces tienes formas o esencias de bistec, de no sé, de chamberete, carne molida. ¿Sí me explico? Pero bueno, vayamos otra vez acá. Muy buena pregunta, muchas gracias. Ay, no avanza, ya avanzó. La naturaleza, no estoy hablando de vámonos al campo a ver la naturaleza, no. Estoy hablando de la naturaleza humana, la naturaleza de la silla, la naturaleza de la guitarra, la naturaleza del árbol, incluso la naturaleza de la madera. Es el principio de todas las potencias. La naturaleza es el principio de las potencias y las potencias son el principio de los cambios. También les podemos llamar operaciones en el sentido de acciones. Entonces, vamos a ver. ¿Qué es el dibujo de la izquierda? Gato. Un gato. ¿Y qué hace el gato? Maulla. Maulla. Entonces, el gato tiene una naturaleza maulladora, porque puede maullar. Si maulla es porque puede. A veces está callado, casi siempre están callados los gatos, pero a veces maullan, es porque pueden, porque en su naturaleza está el poder maullar. Del lado derecho, ¿qué hay? Un perro. ¿Y qué hace el perro? Ladra. Ladra, entre otras cosas. Y eso es porque puede. En la naturaleza del perro está poder ladrar. ¿Y qué hay abajo? Pajarito. Hay un pájaro. ¿Y qué hacen los pájaros? Se comen a Canta. los gusanos. Se comen a los gusanos, cantan y además, ¿qué cosa puede hacer un pájaro que Vuelan. no hace el gato ni el perro? Pueden volar. La naturaleza del pájaro es una naturaleza voladora. Ahora díganme, ¿el gato vuela? O nada más si lo llevan en avión. Ok, pero por sí mismo no puede volar. No está en su naturaleza el volar. No es un ser volador. ¿El perro habla? No. No, no habla. El perico sí habla, pero ¿entiende lo que dice? Pues yo nunca he visto un No. perico hablar, pero a ver, le decimos a un perico, lo metemos a esta clase, ¿podrá entender? O solo repetir sonidos. Bueno, No se entiende. el perico repite sonidos como una forma de confundirse con el ambiente, con un mecanismo de defensa, pero no los entiende. Y el perro, pues entiende algunas palabras, pero no entiende lo que significan. El pájaro puede volar porque está en su naturaleza. El perro ladra y, por ejemplo, estaba haciendo unos experimentos. Bueno, eso ahorita se los cuento la anécdota, porque estaba viendo la naturaleza de las inteligencias artificiales que de verdad no entienden las cosas, pero se los cuento al rato la anécdota. Bueno, entonces, la naturaleza es el principio de las potencias, que a su vez son principio de los movimientos de los cambios, o también les podemos llamar operaciones. Entonces, naturaleza tiene las potencias y las potencias producen los cambios. ¿Vale? La naturaleza está ligada a la esencia. Casi naturaleza, esencia son intercambiables. Pero cuando pensamos en naturaleza, pensamos en la esencia desde el punto de vista del principio de las operaciones de una cosa, de su comportamiento, de sus cambios, de sus potencias. Bueno, importante. ¿Cómo ven? ¿Qué hay en esos dibujos? Un caballo que tira una carreta con paja. Ajá, ¿y del otro lado? Una carreta de paja que tiene un caballo. Es correcto, es correcto. Resulta que cuando nosotros conocemos, nosotros vemos primero las operaciones. Vemos una carreta que se está moviendo. Y después descubrimos que esa carreta se mueve, descubrimos la naturaleza. Es decir, que hay un caballo que está jalando una carreta. ¿Vale? Es decir, nosotros vemos una carreta moviéndose y decimos, la carreta se mueve, debe de haber un caballo. Y bueno, en la realidad las cosas comienzan al revés. El caballo empieza a jalar la carreta y la carreta se mueve. ¿Por qué les digo esto?
Porque hay personas que dicen que primero está la operación, primero está el movimiento y después está la naturaleza. Vamos a ver, a volver sobre esto al rato, pero se los voy a plantear así. Hay quien dice que solamente hay persona cuando hay latido del corazón. Entonces, si un bebé no tiene, no lo pueden detectar en la panza de su mamá el latido del corazón, entonces no es persona, lo puedes matar. O dicen, hasta que no tiene ondas cerebrales que pueda yo detectar con mis instrumentos. Entonces antes de la semana 12 lo puedes matar. ¿Sí me explico? Y con esos criterios podemos terminar diciendo, es que no es persona hasta que no resuelva ecuaciones de segundo grado. ¿Alguno de ustedes sabe resolver ecuaciones de segundo grado? No. No, entonces córranle antes de que vayan por ustedes. Bueno, pero bueno, aquí el tema es, aunque nosotros vemos primero el movimiento, lo que ocasiona el movimiento es la naturaleza. Eso es lo que quiero que sepan. Y la anécdota es que yo quería decirle a una inteligencia artificial que me dibujara un caballo con una carreta. Y me la dibujó, pero luego le dije, bueno, ahora haz que la carreta jale al caballo. Y no podía. Y le dije, oye, no, es que la cabeza del caballo tiene que ir apuntando a la carreta y la cola del caballo tiene que ir lejos. Y me volvió a hacer un dibujo y me volví a hacer igual que al principio. Y yo, no estás entendiendo. Dice, no puedo. ¿Por qué? Porque es una inteligencia artificial, en realidad no es inteligente, no entiende o sea, tiene ciertos patrones de programación, pero no es capaz de comprender la forma de un caballo, la forma de una carreta y decir, la voy a poner al revés. No puede, ¿por qué? Porque no tiene comprensión, solamente tiene ciertos patrones de búsqueda muy sofisticados. Esto para que no los impresionen con, ¡ay, la inteligencia artificial! No se asusten. Bueno, entonces, esto es en cuanto al ser, ya vimos la esencia, que es lo que hace que una cosa sea esa cosa y no otra cosa. El accidente es todo lo que tiene encima, la potencia y el acto, la naturaleza y las operaciones. Ahora vámonos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, Bueno, muy buena la pregunta de hace rato. Vámonos a ver los grados de perfección en el ser. Aquí les puse algunos casos, pero antes de meternos a esos ejemplos, vámonos a ver de qué carambas estoy hablando. ¿Quién me ayuda a ver la frasecita que viene ahí? No las letras súper chiquititas, esas al ratito, pero sí lo que dice los seres tienen. ¿Quién me ayuda a leerlo? ¿Se alcanza a ver en la pantalla o está muy chica la letra? yo la leo. A ver, échale. Los seres tienen diferentes jerarquías según su propia perfección. Los seres tienen diferentes jerarquías según su propia perfección, es decir, que hay seres más valiosos que otros, hay seres más perfectos que otros. Pero a ver, ¿perfecto qué es? Viene del latín perfectum, lo que ya está hecho, lo que está completo, eso significa perfecto. Y una perfección es algo que ya está hecho. Cada nivel, a ver quién me ayuda a leer esta otra. Yo. Sí, por favor. Cada nivel incluye al nivel de menor perfección y añade otra perfección nueva. Ok, decíamos jerarquías son así como un edificio de varios pisos. Entonces, cada nivel tiene lo del anterior y añade algo nuevo. ¿Y quién me ayuda a leer esto? Podemos descubrir estas perfecciones observando las operaciones de cada ser. Muy bien. Observando el comportamiento de cada ser podemos descubrir sus perfecciones. Entonces, ahora sí, vamos a empezar con los seres que se llaman ¿cómo? Seres inertes. Seres inertes. El del dibujo, ¿qué cosa es? Piedra. Una Es piedra. una piedra.
Inerte quiere decir que no se mueve. Simplemente ocupan un lugar. Su perfección, ¿cuál es? La de existir, ocupar un lugar y sus propiedades físicas y químicas que vienen de su materia y de su forma. ¿Sale? ¿Queda una duda sobre cuáles son las perfecciones de la piedra? Uno puede decir su dureza. Esta piedra es adecuada para romper la ventana de ese que me cae mal. No, no lo hagan, por favor. Mejor hablen y arreglen sus diferencias. Pero la verdad es que la piedra tiene esa perfección. Si ustedes intentan romper una ventana con un algodón, ya saben qué pasa. No va a pasar, no le va a hacer ni un rasgo. Así es. Bueno, la planta, además de tener las propiedades de ocupar un lugar y tener propiedades físicas y químicas, están ¿cómo? ¿Qué cosa tiene la planta que no tiene la piedra? Que ella crece. Están vivas. Bueno, Un ser vivo es aquel, de que producen su propio alimento. eso hacen las plantas. El ser vivo es aquel cuya causa eficiente está dentro del mismo ser vivo. Es decir, su principio de operaciones, su principio de movimientos está adentro. Una piedra tiene una naturaleza petrusca, está dura, pero para que una piedra viaje por los aires, alguien tiene que aventarla. Una planta necesita unas condiciones en su ambiente, humedad y sol, pero ¿para dónde va a echar la hoja? ¿Para dónde va a echar la raíz? ¿Para dónde va a salir la otra hoja? ¿Qué forma tiene la hoja? Si triangular o alargadita, eso está dentro de la misma planta. Los seres vivos, nuestra causa del movimiento inmediato está dentro de nosotros. No nos tiene que mover alguien desde fuera. A la piedra la tienen que mover. Al ser vivo, el ser vivo se mueve solo. ¿Sale? Esto va a ser muy importante. El ser vivo es aquel cuya causa eficiente e inmediata está dentro del mismo ser vivo. Y ya habíamos visto en la clase anterior que la causa eficiente es qué es lo que hace que las cosas se muevan de esta forma, por qué se mueven así, cómo funcionan. Bueno, vámonos ahora a ver los animales. ¿Qué tiene el animal que no tenga la planta? Que se mueve. Tiene una vida sensitiva e instintiva. En cierta manera la planta se mueve porque crece, pero su movimiento es, vamos, simplemente va desarrollándose según la luz, etcétera. ¿Qué hace el animal? El animal reacciona, el animal aprende, el animal, si me explico, si ustedes agarran una hormiga y la acorralan con ramitas, con hojitas, pueden ver cómo al principio no sabe por dónde y luego le empieza a buscar y ya cuando le halla, pues ya le halló. O cuando encuentran comida las hormigas, al principio 2 o 3 encontraron comida y al rato hay todo un caminito. El gato aprende que no debe acercarse al perro. Entonces tienen una serie de instintos que los hacen reaccionar a lo que van sintiendo en ese momento del entorno. ¿Vale? ¿Hasta aquí preguntas? No. Bueno, y además el gato crece y el perro también crece como la planta. Y además, como la piedra ocupan un lugar. Si tú agarras un gato y lo avientas por los aires, va a tener Caer una de pie. trayectoria similar al de la piedra. Eventualmente con sus patas se agarrará de algo para no lastimarse. Pero, si me explico, tienen las perfecciones de la planta y las de la piedra, las tiene el animal. Pero además tiene otras nuevas, que es tener sensaciones, que es tener instintos, que es tener memoria, aprendizaje. Y vamos al ser humano. Ahí hay uno que no tiene frío. Pero bueno, eso es más bien una estatua. Pero bueno. ¿Qué cosa tiene el ser humano que no tiene el animal? El hombre piensa. Cosas Bueno, que podamos tiene razón. observar. El hombre piensa. Algunos no tanto, pero algo piensa. Tiene inteligencia y voluntad.
Es decir, el ser humano puede sobreponerse a sus instintos, a sus sensaciones, y más bien buscar entender las cosas y actuar de otra manera. Y el ser humano puede querer cosas, incluso cosas que van contra sus instintos. Y por eso anda ahí pensando. ¿Vale? Entonces, el ser humano, además de tener todas las cualidades animales, todas las cualidades vegetales y todas las cualidades del objeto inerte, tiene inteligencia y voluntad. Por eso es el que tiene la mayor dignidad, pues, de todas las cosas que podemos observar con nuestros sentidos. ¿Hasta aquí preguntas? No. No, Entonces, el problema de explicar estas cosas únicamente por la causa material es que en un caso nos pone a todos al nivel de las plantas y en el otro al nivel de las piedras, que era lo que discutíamos la clase pasada. Vamos a ver algunas consecuencias. Primera, un ser permanece siendo el mismo, una cosa permanece siendo la misma mientras conserve su esencia aunque cambien los accidentes. Ya lo habíamos discutido hace ratito. El gato sigue siendo gato aunque esté acostado, aunque esté parado, aunque sea cachorrito, aunque ya esté viejo, aunque esté enfermo, esté sano, aunque se le haya perdido una pata, sigue siendo gato. La planta sigue siendo planta y así. La segunda es que la perfección, esta que habíamos visto hace ratito, está dada por su esencia. La esencia es la que da las perfecciones, aunque en ese momento no la puede ejercitar, sea porque, por ejemplo, el ser humano puede pensar, pero a veces está dormido, entonces cuando está dormido no está pensando, o está pensando más o menos, o no está sintiendo nada. O el gato puede maullar, pero está callado porque va a cazar un ratón, pero su perfección de maullar ahí la tiene. Entonces está dada por su esencia, por su naturaleza, que es principio de las potencias, que son principio de operaciones. Aunque en ese momento no las ejercite, pero también a veces no se ejercita porque hay un impedimento. Vamos a pensar, un pájaro que le quitan las alas, ¿puede volar? No, ¿sigue siendo No. pájaro? Sí. Sí, está limitado. ¿Por qué? Porque le quitaron las alas. Una persona que nació con algún problema mental puede pensar, Sí. probablemente sí, no, pero muy limitado. Sus pensamientos no van a ser profundos. Tal vez no logre aprender a hablar. Sin embargo, eso es porque tiene un impedimento. Ese impedimento no le deja pensar bien. Sin embargo, posee la esencia de ser humano. Entonces tiene las mismas perfecciones. Aunque no las pueda desarrollar, están en su esencia. Entonces, aunque vean una persona que parezca más burra que los demás, trátenlo con respeto. Porque a veces el que falta al respeto termina mostrándose más burro sin darse cuenta. Y eso también es importante. ¿Por qué? Porque los bebés que están en la pancita de su mamá no están ejercitando el pensamiento, los cálculos matemáticos, obras de arte, ninguna de estas cosas, pero todo eso está en su esencia de ser humano. Y aunque no lo manifieste porque ni siquiera se le ven las manos porque todavía no crecen, de todas formas ahí están en potencia y vienen de su esencia, ¿vale? Entonces se le tiene que respetar por su dignidad de ser humano. Cualquier intento de asignar la naturaleza posterior a la operación es arbitrario. Los que dicen que se puede abortar porque el latido del corazón, las ondas cerebrales, etcétera, están asignando un criterio arbitrario. Arbitrario quiere decir el que se me ocurrió, porque yo quise. Y les decía hace ratito que no vaya a ser un día que decidan que es ser humano el que el que pueda desarrollar ecuaciones de segundo grado. Bueno, hay un cuentito que voy a ver después si se los paso a sus mamás, que se llama Las Prepersonas, en el cual esta idea de ¿cómo le llaman?
la interrupción del embarazo, las deciden llevar hasta el nivel de que para que alguien sea persona tiene que poder realizar ecuaciones de segundo grado. Y entonces iban los camiones del aborto a los pueblos y les traían a los niños, y si el niño podía resolver los problemas, era declarado persona, y si no, se lo llevaban al matadero. Entonces, es la historia de un niño que todavía no sabe esas matemáticas y se va y se esconde y se escapa y luego su papá lo ayuda a escaparse y demás. Bueno, entonces el tema es importante, ¿no? O sea, tiene sus consecuencias y por eso es importante conocer esto. Ahora, hay otro tipo de perfección. Hay una segunda perfección de la cual vamos a hablar más adelante porque ahorita no hay tiempo. Esta segunda perfección consiste en ¿qué? Alguien ayúdeme a leerlo. Por favor, ayúdenme a leerla. La última. A ver, yo leo. Consecuencias. Un La ser última. permanente. Perdón, hay 4 siendo- viñetas, la última. La última. Hay una segunda perfección que consiste en actualizar las potencias en línea con la esencia. Hay una segunda perfección. La primera perfección es la que tienes en el propio ser. Ya mero los libero para que puedan dormirse. ¿O ya logré que se durmieran? No, Creo que esa vez sí. Un poco. Bueno, hay una segunda perfección. Consiste en actualizar las potencias. Es decir, desarrollar tus talentos, desarrollar tus virtudes. Si tú tienes la capacidad de conocer mucho, pues ponte a estudiar. Si tienes la capacidad de ser muy fuerte, ponte a hacer ejercicio. Si tienes la capacidad de producir obras de arte, pues perfecciónate en la música, en la pintura, etcétera. Tienes la capacidad, y esta la tenemos todos, de hacer el bien, ponte a hacer el bien. Todo eso te da una segunda perfección que se añade a la primera perfección. Ahora dices, yo tengo la capacidad de robar. No, eso no te perfecciona. ¿Por qué? Porque no va en línea con tu esencia de ser sociable. Eso más bien va destruyéndote a ti y a tu entorno. Es que yo tengo la capacidad de envenenarme, sí, pero eso te destruye. ¿Sí me explico? Es decir, la perfección es las potencias que se actualizan según la propia esencia, que es decir, que intensifica al ser, lo hace un ser más pleno, más completo, no que lo destruya o que lo mutile. ¿Sale? ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, hay por ahí algunos que andan bostezando, supongo que es porque de verdad este tema es difícil. Y si ustedes lo han entendido hasta aquí, son unos verdaderos héroes, y si no lo han entendido, no es su culpa, es culpa mía que no lo he sabido explicar. Pero, bueno, pues ese es el tema del día de hoy. Si lograron tener la paciencia de seguirme hasta aquí, va a ser muy importante. La siguiente clase va a ser, ¿cómo se llama? La siguiente clase ¿ya? vamos a hablar ya sobre el ser humano. Ya estamos por terminar. Pregunta, ¿cómo van con lo del universo y la célula? Es lo que te iba a preguntar, tío, Sí. de, de, se me había olvidado que tenemos que hacer, solamente recuerdo que era del universo y de algo más. Ok. Ok, vamos a hacer una cosa. Lo voy a poner al rato en el chat para que lo tengan todos, pero se los voy a decir con toda claridad. Una cartulina hay que partirla en dos. De un lado tienen que poner sobre la célula qué cosa es la célula, qué partes tiene, cómo funciona la célula, es decir, qué cosas hace la célula, cómo se reproduce, qué tipos de células hay, y ponerla con ilustraciones, dibuja. Y del otro lado, en el universo, qué cosa es el universo, qué partes tiene, llámense estrellas, galaxias, planetas, nebulosas, etcétera. ¿Qué cosa es cada una de esas cosas? Los más importantes, mínimo debieran saberse los nombres de los planetas
el sistema solar. Y bueno, con algunas ilustraciones. Esto es, te los comento porque, bueno, esto es parte de en eso consiste el proyecto. ¿Hasta ahí preguntas, Chema, Leo? No. Ok, bueno. Los que tarde o temprano tendrán este curso se van a enfrentar a eso de la célula y el espacio. Entonces, les va a servir, les va a servir. Bueno, si no hay más preguntas, voy a tratar de detener la grabación aquí. ¿Dónde se detiene la grabación?